todos. Vamos a iniciar la clase programada para esta tarde. ¿Será que ya entraron todos los compañeros que estén ustedes o hablar de todavía afuera? No sé si afuera, pero no van a venir los compañeros con una forma a entrar todavía. El tema de ahora es lesiones anormales de miembros inferiores. ¿Qué vamos a aprender ahora? Lesiones elementales de los miembros inferiores. Generalmente se va a dar una lesión, si todo está bien, no tiene razón de estar, ni se va a manifestar, ni forma aguda, ni forma crónica. Pero vamos a ver por qué razones sí se puede dar. Esto está muy predisponente por varices venosas, insuficiencia vascular, o sea que la persona tiene que tener una condición para que esto se desencadene y se desarrolle. Y vamos a ver las úlceras arteriales y las venosas. ¿Cómo será el enfoque y el diagnóstico clínico que se puede hacer desde el punto de vista serológico, lo que el médico debe saber? Identificar cuáles son los aspectos del examen físico que deben de reconocer ustedes y tener el conocimiento para diferenciar, caracterizar, definir, comprobar y tener criterios diagnósticos para tener certeza si realmente el paciente está ante una úlcera venosa o una úlcera de característica por una arterial. Aquí tenemos que ver una situación. La piel, como enseñamos en la primera parte del diagnóstico físico, debe de estar sana, normal. Porque cuando ya ha perdido el componente normal, eso ya viene como otro agravante de que va a desencadenar un problema. Entonces dice que la piel es el órgano más grande, ¿verdad?, que cubre toda la superficie corporal y es una barrera de protección. Entonces, ¿qué tipo de lesiones son las que podemos tener? Por componente de sustancias químicas que tengan contacto, por lesiones, por problemas vasculares que tengamos, que se ven interrumpidos, por situaciones físicas, un accidente, lesionó, no cicatrizó bien, se complicó, es una úlcera y el paciente tiene varios de los aspectos predisponentes que vamos a verlo, entonces va a desencadenar un problema. Y por secundario hay situaciones patológicas, o sea, una piel enferma, una cancelación manurada, ustedes tienen componentes predisponentes, hereditarios, obesidad, diabetes. Entonces no cicatrizó bien un tejido y puede desencadenar una úlcera. Cuando el médico, en este caso ustedes, estén frente a un paciente, lo primero que debe prestar atención al estado de la superficie cutánea de la mucosa, porque puede haber superficial en la piel, pero también mucosa puede también desencadenar debido a que tenemos diferentes capas de profundidad del tejido sano, normal, y ustedes deben identificar cuáles capas están comprometidas, cuáles son las primeras que le dieron una alerta de no cicatrización. Eso hay que irlo viendo en la evolución. Tan temprano lo identifiquen, pueden ayudarle a disminuir la complicación a un paciente. Entonces, vamos a ver, ustedes deben de aprender a identificar cuándo es la lesión es elemental, las características individuales de la lesión y de toda erupción cutánea que vayan notando ustedes deben de ser observadas oportunamente. Y como el órgano más comprometido es la piel, ustedes por eso llevan también dermatología para que vayan ustedes correlacionando y integrando el conocimiento de la clínica, el diagnóstico físico con las otras materias complementarias, que en este caso sería el estado de nutrición que también lo llevan y dermatología. Aquí tenemos varias definiciones, pero que como el punto de partida dice que va a haber una lesión elemental. Estas son, dice, la clave para el diagnóstico correcto de una enfermedad
excelente, que son las lesiones físicas y que no tienen ustedes componentes pulmonares. Entonces ahí apareció una lesión. La probabilidad de sangre que se controle y que no llegue a úlceras si no tenía una condición que lo vaya a predisponer en una lesión primaria y que se recupera y tiene una evolución normal. Pero cuando no se lo hizo, tiene una lesión secundaria, que es la que aparece sobre la piel previamente lesionada. Entonces, aquí ya tenemos el primer agravante, como se rompió la cadena de seguridad de la piel sana y sobre esa se vio una lesión que no sanó, entonces ahora el componente secundario ya tiene más riesgos. Cuando es combinada, cuando la misma enfermedad se asocia a dos anteriores. Pero ¿cuáles son las lesiones primarias que pueden predisponer a una lesión secundaria? Cuando aparece sobre piel previamente lesionada, nos estamos refiriendo a este cuadro, que esa piel va a observarla usted con escamas, con costra, escaras, fisuras, grietas, pérdida de sustancias, hay atrofia de todo el tejido, se muestra una apariencia de esclerosis, hay por ejemplo una cicatriz, cuando hay la tendencia a ser queloide también, son procesos de cicatrización anormal que se da. Cuando estas lesiones están en la piel y va a aparecer una úlcera, ¿de qué tipo va a ser? ¿Primaria o secundaria? A ver si van a entender. ¿De qué tipo va a ser? No, ya sería secundaria. Estamos hablando de la secundaria para que se dice aparece sobre piel previamente lesionada. ¿Y cuáles son las lesiones? Este grupo de lesiones que tenemos. Si existe en la superficie de la piel una o varias o más de estas lesiones elementales, miren, estamos hablando que se va a dar una lesión secundaria, porque dice que debe estar sobre una lesión donde el tejido enfermo lesionado. ¿Y cuáles son las lesiones estas? La primaria se da cuando está sobre piel sana, no hay nada de eso que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Eso hay que entenderlo, porque si no entendemos esto, no vamos a entender lo demás. Una pregunta, en dado caso de, por ejemplo, las lesiones que se llegan a causar en personas diabéticas, Sí, pero porque tenemos... ¿sería combinada o secundaria? No, esa porque dijimos, esto es definir que es primario, que es secundario y que es combinado. Esto va a ver por qué se da, porque usted puede tener una lesión, pero si no tiene sistema de incompetencia, tampoco se le va a dar. Tiene otros agravantes, o sea que aquí vamos a ir incluyendo términos más y más y más para el diagnóstico. Ahorita es tener la información para llegar a decir cuáles van a ser los criterios de diagnóstico. Venimos acá. Y para que se dé una lesión, veamos el término ulceración, es diferente que úlcera. ¿Y cuál es la diferencia? Para que haya ulceración, hay pérdida de sustancias profundas que dejan cicatriz y pueden llegar a la parte de la piel, a la dermis y a la epidermis. Ejemplo, una ulceración puede empezar con una ampolla, pero esa ampolla no se realizó, entonces viene y va profundizando más el deterioro del tejido en el orden donde empezó, de la superficie cerebral, ¿verdad? Entonces, y por eso dice, no se mueve, y no que a la piel, a mayor número de cerebro, más dificultad en que afronte, que sane, que se realice y que tenga buena calidad.
decir los diabéticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La ulceración es el resultado de un proceso activo en el cual pierde tejido y se refiere a una fase aguda en evolución. Cuando nosotros no controlamos una ulceración, esto va a progresar y el siguiente paso va a ser una úlcera. Entonces, ¿de dónde tendríamos que haber interrumpido esa evolución aguda? Que esta ulceración tan pronto la identifican, la controlan, avisando y pasa más. Pero dentro de los otros aspectos, eso nos vamos a ir incluyendo. Este es el primer ingrediente de la situación. Entonces, desde aquí es que nosotros debemos de lograr que no pase a úlcera, que se quede ulceración, usted oportunamente lo va a tratar, a manejar, a ayudar a establecer ese problema de la piel que tiene. ¿Cuáles? Aquel cuadro que viene de malestar, de inflamaciones, de la cicatrización, esas. Porque a la parte de la ulceración va a haber también ese problema que va a buscar. Decir que por qué se está dando la ulceración, porque hay una inflamación. Entonces, cuando hay una inflamación, era un tejido enfermo, no está pasando. Entonces, se está instalando una ulceración. Si usted no la controla, si usted ahí no la ayuda a estabilizarse, esto va a pasar a una úlcera. Y veremos que va a ir deteriorando en profundidad más y más y más rápidamente. Si no pudimos controlar la más superficial, no lo podemos hacer.
Y dice que también se puede dar por el curso de otras lesiones primarias. Una no decir, no, era lo sencillo, lo consultó, puso atención, pues bien, si hay una ampolla, una vesícula, o cualquier problema neurológico, un médico, si no le debe consultar tanto, no puede ser, un poquito pues, apareció sobre una pieza pesada. Si nosotros no le decimos que ahí va a consultar, no va a consultar, pero en ese momento de actuar. ¿Por qué tenemos nosotros entonces el sistema nervioso superficial? Aquí esto es necesario que usted en este momento identifique, reconozca qué es lo normal y por qué es que se vuelve anormal. Aquí dice, las cadenas superficiales son normalmente visibles. ¿Cómo son? Como bordones bajo la piel, están en las cuatro extremidades, en los miembros superiores, el caso del dorso de las manos y los pies. En el resto de las extremidades se pueden apreciar fácilmente, va a depender de la textura de la piel. Hay personas que son pieles claras, otras más oscuras, unas tienen opacidad. Y en otras que pasan también desapercibidas porque en el trayecto normal deben de ser uniformes, no deben de ser como que estén tortuosas, no con un trayecto que van relajando por el otro, deben de ser uniformes. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Observen esta imagen. Esta imagen, esto rojo es el músculo, miren la fila del músculo y músculo. Y al centro va el vaso. En este caso, ¿qué son? Son venas. Tenemos arterias. ¿Qué pasa con este músculo? ¿O cuál es la diferencia entre este músculo y entre una pared y la otra? ¿Y qué pasa aquí al centro? ¿Qué sucede aquí? Observe el pie cómo está. Este es un pie que va en actividad cuando la persona camina, corre, salta. Este es un pie que está el paciente, la persona en ejercicio. Este es un pie que la persona está relajando, está estática. Este vaso, veamos la diferencia. ¿Qué sucede cuando está en actividad? Cuando está en actividad, el músculo hace movimiento que hace esto como prime, como el vaso está al centro, el vaso apenas tiene válvulas. Las válvulas son las que permiten, con un movimiento de ejercicio, que no puede abrirse o cerrarse. Debe de tener ambas funciones: la capacidad de abrirse y la capacidad de cerrarse. No que también puede ser un vaso. Pero ¿qué sucede cuando tenemos la mano? Si el músculo de la persona, ¿qué va a hacer? Cerrarse o abrirse. Porque ir al centro para la sangre. Mire acá. El músculo, mira, se aumenta en la actividad física y la válvula, mire qué pasa, se abre. Se abre y la sangre pasa. Mire, esta de abajo se cerró y esta se abrió. La válvula no tenemos solo una, tenemos la centro del torre, pero ¿qué pasa aquí? Entonces, la mecánica es esta, que la válvula tenga capacidad de cerrarse y de abrirse. Si esta no se cierra, la sangre o incluso retrocede. La sangre de la piel, la sangre venosa, los movimientos inferiores hacia arriba. ¿Sí? Y la sangre de arriba abajo. No tiene el mismo trayecto, sino también mucho más. Y así está nuestro sistema funcional. Y debe depender que no pase porque la sangre no se regrese también. Estas válvulas, aquí está el ejercicio, se abrió y la sangre pasó. Aquí está
este es el otro ingrediente, de la competencia de la válvula venosa y de la acción de la bomba músculo-venosa. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si hace actividad, no se puede decir a una persona, el sedentarismo es normal porque no me está beneficiando a usted. Caminar le va a beneficiar. ¿Por qué? Para que no tengamos ese intercambio. Si las válvulas incluso están insuficientes porque son competentes, y que está estable, está peor. Porque entonces la sangre no fluye porque puede ver el proceso y dice lo que viene del sistemazo y es porque la paciente se queda todo el malestar. Al no subir correctamente, porque con la válvula no se cierra, en ese momento de la suspensión, que deja pasar, puede que suba, que se regrese por la verdad, porque como es inconveniente, dirigimos la verdad a falta de ejercicio, ¿verdad? Entonces esto es muy desfavorecente para el paciente. Entonces, si la competencia de la válvula venosa evita esto va a salir, ¿qué evitan ellos? El flujo retrógrado de la sangre durante la relajación del músculo. ¿Cómo está la válvula entonces? ¿Cómo está relajado? Miren, está bien cerrada, y el músculo está relajado, está el vaso, mire las válvulas, la sangre que subió, no se puede unir con un solo de la verdad. Es como una manguera, pone la manguera y no le haga chorro, el nivel no sube hasta arriba del agua, se mantiene ahí. Y los sistemas vasculares son muy dañinos para la salud del paciente. Entonces lo normal es que el ejercicio se abre, sube la sangre, cuando está relajado, las válvulas están cerradas, se evita que la sangre se caiga por la verdad, hasta que haya un nuevo ejercicio, puede tener un actividad. ¿Qué pasa con la acción de la bomba musculosa? Es la encargada de impulsar la sangre hacia el corazón con cada contracción muscular, garantizándose así un flujo unidireccional y eficiente. Quiere decir que hasta que la válvula dice para poder subir, entonces la sangre podría volver a fluir. Eso sería lo normal, pero como esto no está bien, entonces ahí se empieza a hacer un control. Y es donde le da pesadez, donde le da edema de miembros inferiores y por consecuencia el uso crónico, esa posición en esa dinámica incorrecta, por otras situaciones de esa válvula de acción de la válvula del músculo se hace más sucio. Hay lugares que son como que ahí se va a hacer sí o sí, ya lo vamos a ver. Entonces, esto es lo que hay que comprender. Esto es lo principal porque es un sistema respiratorio. ¿Hay que tener ya comparado? ¿Qué ocurre cuando falla el sistema de válvulas? Miren que son incompetentes y de la bomba músculo. ¿Qué aparece aquí? Empieza a aparecer. Esta es una vena, ya tiene el nombre, eso no es una vena normal, ¿sí? No, ya tiene, dice vena, pero miren que tiene un nombre hermoso. Miren qué pasa, el flujo, la vena del flujo normal es esta, y el flujo de la vena polaris o sea, fíjense en esto, el flujo sanguíneo está en el centro, las válvulas están completamente cerradas. Miren qué pasa en la vena venosa, está el flujo sanguíneo, no es uniforme, tiene un trayecto irregular y miren la válvula jamás se cerró. Este es el punto que está cerrado y este nunca se cerró. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces hay el flujo. ¿Qué pasa si el sistema de válvulas y el músculo no funciona? Lleva
de lesión en el trayecto de la vena. ¿Y quiénes más? Al estar de pie, los embarazos, no es lo mismo un embarazo que una persona que tenga 3, 4 o más embarazos. Son predisponentes a tener varices, la obesidad, eso es desencadenante, y también puede haber trombosis venosa, ya sea que se instale en un momento de paciente consumo o que haya tenido antecedentes de trombosis. Es sumamente frágil, disponible para la enfermedad. Esto conlleva al individuo en la una predisposición genética. Esto dice que es de aspecto hereditario y genera un efecto en la vena también. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una separación de las válvulas, lleva a incompetencia vascular secundariamente, se va a ver que va perdiendo el mecanismo antirretrógrado, apareciendo el reflujo venoso. Este reflujo aumenta más la presión y la distensión venosa. ¿Qué quiere decir antirreflujo? Yo no debería de ver. ¿Quién evita el antirreflujo? Las válvulas. Ellos tienen la capacidad de medicinal como respuesta al mecanismo de ejercicio, marcha o deforestación. Como lo vimos cuando estaba el ejercicio, cuando está relajado. Entonces, ¿cuál es el resultado? Este ciclo se repite llevando a la vena a ser más larga, tortuosa, dilatada, formando una varices que nos adhieren los pelos acá, y como resultado está poniendo comparativamente al centro de un miembro inferior que la tiene en este lado, la varices. Y como lo vamos a ver, ya en este miembro, en este paciente, el único paciente que se tiene el miembro, o sea, algo así, el derecho, la cara posterior, y el izquierdo, ¿cómo está? Hay diferencia, ¿no? El único paciente. El paciente puede tener otro documento, pero la forma de evolucionar es que la uno probabilidad de que se paciente. Estas son varices de miembros inferiores. Observen que aquí hubo defecto de la pared interna, ha deformado, ha desplazado la pared, la ha extendido, la ha hecho más amplia y cada vez se va a ir aproximándose con mayor y mayor poder. Estas son afecciones vasculares periféricas que son muy frecuentes. Tienen una importante planta elemental, factores predisponentes que cada uno de los se observa ese preferentemente en mujeres que han tenido varios embarazos o en personas obesas, ya sea hombres o mujeres. Pueden aparecer en personas que permanecen de pie muchas horas al día por su situación laboral. Pueden predisponerse, tienen esto acompañado de problemas mentales. Las personas pueden estar todavía en necesidad de dinero, pero si tienen competencia baja, no van a tener esos problemas venosos. Observemos acá. El miembro marcadamente con varices, el otro que es invisible, pero que tiene la tendencia. Hay una varicosa, se van a enfermedades, se puede clasificar en tipos alérgicas, subcutáneas medianas, subcutáneas inferiores. ¿Cuándo es una alérgica? Es la forma de araña o encabezamiento difuso. La primera paciente que vimos está iniciando, su fase inicial está así de la alérgica. Las subcutáneas medianas, las subcutulares, así como se llaman las motores, entonces pueden hacer incluso el neurismo, entonces no. Puede tener este componente o incompetencias vasculares y probablemente pueden hacer una trombosis aguda o una trombosis crónica. En una trombosis se le abre el miembro de la arteria sufre la circulación, ¿no? Cuando hay una arteria y se desintegra la trombosis se le abre. Esa es la razón por la que la
medicinas